Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Tributario que dirige el doctor Jorge Enrique Haddad, contamos con los doctores Hernán Prepelici, Guillermo Ger y Pablo Varela, que nos hablarán de la ampliación de la moratoria Ley 27.541 por la Ley 27.562, aspectos tributarios y penales tributarios. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores. Y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda reunión del curso en relación a la ampliación de la moratoria por la ley 27.562. En nuestra anterior reunión, esta ley era un incipiente proyecto que, finalmente se consumó y habíamos quedado, abiertos a una segunda reunión para analizar los aspectos relevantes principalmente con resolución general reglamentaria mediante, por parte de la FIP, que reglamente ciertos aspectos de esta ley 27.562. Para empezar a tratar el tema, principalmente en relación al aspecto tributario, vamos a tener a Pablo Sergio Varela, que es contador, abogado, especialista en Derecho Tributario, docente en numerosas universidades, autor de numerosos artículos vinculados con la materia, miembro del Colegio Público de Abogados y del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados, también de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, entre otros organismos más. Bueno, Pablo, te doy la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, tal como Guillermo planteaba, esta ley 27.562 viene de algún modo a modificar la antecesora y eje de esta reforma, que es la 27.541. Para ponernos en contexto, en diciembre del año 2019 surge esta ley 27.541, como decíamos, con un alcance limitado de naturaleza subjetiva, y vamos a ver alguna diferencia en lo que hace a la materia susceptible de regularización, con dos capítulos que son sustanciales en esto. Por un lado, lo vinculado a la condonación de beneficios, con la condonación de sanciones, tema al cual va a referir el doctor Prepelici, por un lado, y el segundo, que es un eje y al que apuntaré, es al vinculado con la posibilidad de pagar en cuotas y las diferentes condonaciones que tiene que ver con intereses, ¿verdad? Esta modalidad que vamos a ver a lo largo de esta síntesis tuvo un sustancial cambio. ¿Por qué? Porque la ley 27.541 solamente alcanzaba a los contribuyentes que eran considerados pymes, no tenía un alcance mayor que el que mencionamos. Obviamente luego se incorporó a partir de esta nueva reforma a otros sujetos que, como vamos a ver, van a tener una condición de excepción a los fines de su posible incorporación, ¿verdad? Con lo cual, para hacer esto más ameno y ordenado, hemos definido compartir un PowerPoint con las ideas principales que esta reforma trae consigo. Vamos a hacer uso de la tecnología, y aquí vamos a dejar plasmadas estas ideas. Esta moratoria se ha dado en primer lugar de hablar de moratoria ampliada, ¿no? Es decir, este es el término que justamente apunta por elementos, como mencioné, de naturaleza subjetiva, y hay algunas cuestiones esenciales que parecen importantes destacar. En primer lugar, es el cambio de nombre. Fíjense ustedes, esta es ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19. Es decir, se le da a esta nueva norma un cambio de denominación, pasando de la que era emergencia sanitaria, económica, financiera,
y otras yerbas que se vinculan a la emergencia que nuestro país está acostumbrado y que fue el eje de la 27541. Esta ley, como mencionaba Guillermo, fue aprobada a través de, publicada en el Boletín Oficial el 26 de agosto, y la resolución llegó unos días atrás, esta nueva resolución 4816, dispuesta por la AFIP. Algo a destacar es que no contamos con decreto reglamentario. Esto desde el punto de vista normativo y en particular por la formación jurídica que todos nosotros tenemos, advertimos que algunas de las herramientas que tome en mano la AFIP, yo creo que habría que revisarlas desde su valor, desde el punto de vista pirámide jurídica y eventualmente contemplar si no tiene un mayor alcance al debido o al que debiera efectivamente tener. Vamos entonces a ver cuáles son las obligaciones alcanzadas en todo esto. En primer lugar, corresponde a un sinnúmero de obligaciones amplias y tiene que ver con la seguridad social, las impositivas y las aduaneras, ¿sí? Pero que tengan una característica. Esa característica general es que corresponde a obligaciones que hubieran vencido al 31 de julio del 2020. Una pregunta típica que se da desde el punto de vista profesional es si la obligación de presentar la declaración jurada y el compromiso de pago de la declaración jurada de las personas humanas de diciembre cerrados en los ejercicios cerrados en diciembre del 19 quedaban comprendidas en esta norma. Y la respuesta es que no. No en virtud a que efectivamente son vencidas al 31 del 7. Recordemos que existieron prórrogas de la ley, de la presentación de la declaración jurada, y eso conlleva a sostener en forma rotunda que la declaración jurada 2019 de personas humanas y sucesiones indivisas no está contenida en este texto. Dentro de las obligaciones alcanzadas, algo que es novedoso en esta ley tiene que ver con los siguientes conceptos. En primer lugar, impuesto a los combustibles líquidos, impuesto al gas natural, impuesto al gasoil, al gas licuado, y también el impuesto específico sobre la realización de apuestas. Estas normas no estaban contenidas en la ley original, con lo cual, como advertimos, suman conceptos que históricamente no habían quedado relevados en diciembre del 19, y acá en esta nueva ley sí se incluyen. Regímenes de promociones con beneficios tributarios, esta es otra de los distingos, y deudas impositivas resultantes del decaimiento con accesorios correspondientes. Acá algo es importante. Podemos incluir en esta moratoria decaimientos de moratoria de la 27541, es decir, algún sujeto que se hubiera incluido en la ley en el mes de febrero, por ejemplo, del 2019, del 2020, y por algún motivo se hubiera producido la caducidad, está en condiciones de rehabilitar su plan producto del decaimiento de la propia ley 27.541 en su anterior redacción. ¿Quiénes son los contribuyentes incluidos? Bueno, este es uno de los elementos sustanciales a tener en cuenta en cuanto a los requisitos y demás condiciones a incluir en esta norma. En primer lugar, vamos a hacer una gran división en esto y vamos a hablar de pequeños contribuyentes y de grandes contribuyentes. Cuando hablamos de pequeños, atención, existen muchas pymes o MIPYMES que no son pequeñas ni mucho menos, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer este primer gran distingo para advertir que dentro de estos pequeños contribuyentes o contribuyentes generales vamos a encontrarnos con MIPYMES con certificado como tal vigente. Recuerden que este certificado es otorgado por el Ministerio de Producción y acá el distingo, a diferencia de la ley anterior, es que yo puedo presentarme en el régimen de esta ley y obtener beneficios en la medida que el certificado lo pueda conseguir en los próximos días con posterioridad a la norma. Es decir, lo ideal es incluirse en este plan y en todos los beneficios con el certificado vigente y el certificado extendido, pero es probable que exista contribuyentes, y tal es así que la Resolución General 4816 crea,
esta condición de contribuyentes condicionados. ¿Condicionados a qué? A que justamente acompañen a posteriori el certificado, estableciendo los plazos pertinentes. También están incluidos dentro de esta categoría entidades sin fines de lucro, asociaciones, todos los que tienen que ver con el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en diversos incisos. Y algo importante lo tienen ustedes pintado, digamos, con letras, con tipos en otro color, porque son las personas humanas y sucesiones indivisas. ¿Por qué? Porque la propia ley, la 27.562, dispone que se llamarán pequeños contribuyentes a sujetos que la propia reglamentación va a definir como tal. Entonces, este es uno de los elementos a considerar a partir de la expresa, no obstante, la expresa delegación de que hace la ley, el legislador, al Poder Ejecutivo y en particular a la Administración Federal de Ingresos Públicos, se define, y este es uno de los condimentos novedosos de la Resolución 4816. Estos son los pequeños contribuyentes que vamos a ver tienen determinadas características a la hora de su regularización. Después vamos a tener al resto de contribuyentes que vamos a llamar grandes contribuyentes, ¿sí? Vamos a ver por qué. Continuamos. ¿Quiénes son estos pequeños contribuyentes a los que hacemos alusión? Bueno, en primer lugar, esto está establecido en el artículo 4 de la Resolución 4816. La FIP ejerció esta facultad otorgada por la ley y a partir de eso se estableció que van a ser las personas humanas o sucesiones indivisas que estén inscriptas en el impuesto a las ganancias, en bienes personales o en el régimen de monotributo responsable sustituto al periodo 2019. Entonces, primera condición, van a poder regularizar y van a ser considerados pequeños contribuyentes a los fines del alcance de esta ley a sujetos que tengan alguna de estas inscripciones. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué requisitos se establece? Bueno, el primer requisito que establece, el primer requisito sustancial que establece, es que los ingresos brutos de esos sujetos resulten inferiores al valor máximo de la categoría K del régimen simplificado, régimen de monotributo a diciembre 2019. Ese monto es de 1.700.000. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando me encuentro ante un contribuyente, sea sujeto de ganancias o sea sujeto de monotributo, voy a tener que el primer elemento que evaluar es cuáles fueron sus ingresos brutos totales en el año anterior. Si esos ingresos superan el 1.700.000, evidentemente no vamos a estar dentro de un pequeño contribuyente. Ahora bien, el análisis tiene que hacerse en dos etapas. Primero, puede ser que ese sujeto tenga ingresos grabados y exentos, presentando impuesto a la declaración jurada de ganancia, porque era una posibilidad, y se va a revisar que en el 2019 esos ingresos no hayan superado el monto que mencionamos. Pero también puede darse, como lo conocemos en la práctica, sujetos que no son ni sujetos de mínima, ni sujetos de monotributo, ni sujetos de ganancias, pero que sí pagan bienes personales. En esos supuestos, entonces, como no le corresponde esa inscripción, ¿qué es lo que se va a analizar? Va a revisarse si ese sujeto que solo paga bienes personales, sus remuneraciones o los ingresos de jubilaciones, cualquiera de esos dos o sumados esos dos, están superando el valor que previamente mencionamos. Si esto ocurriera, nos vamos a encontrar que no nos hallamos ante un pequeño contribuyente, con lo cual esto implicaría que no todos los contribuyentes, personas humanas, que uno normalmente podría pensar como pequeño, van a estar en condiciones subjetivas de incluirse en este régimen. Esta es la primera condición. Y repito, ¿por qué la primera condición? La condición ingresos, es decir, se sigue un parámetro cuantitativo respecto del flujo de fondos que hubiera obtenido en el periodo 19. Pero hay otro parámetro, que si estos sujetos presentan declaraciones juradas de bienes personales, los bienes que posean, e insisto, con independencia de su carácter de exentos o gravados, no podrán superar los 20 millones de pesos. Por ende, se deben cumplir las dos condiciones para que un sujeto sea pequeño contribuyente a los fines dispuestos en el artículo 4. Como vemos, el ejercicio de esta facultad legal otorgada a la Administración ha sido ejercido con una estrictez sustancial como a los fines que mencionábamos.
Esto es con independencia, por supuesto, claro está, que el sujeto persona humana pueda ser pyme. Si el sujeto persona humana es pyme, ya no va a estar aplicando estas condiciones y este análisis porque justamente caería dentro del esquema técnico que antes mencionábamos. Otros sujetos que sí fueron incluidos aquí en la posibilidad de regularización no solo son los grandes, que ahora vamos a volver sobre ellos, sino también los que estuvieran declarados en quiebra. ¿Por qué? Porque la ley 27.541 establecía que solo los continuaran con su explotación. Sin embargo, existió una ampliación subjetiva en esto y dice todos los que estén declarados en quiebra siempre que haya conclusión del proceso falencial por avenimiento dentro de 90 días de la adhesión al régimen. Esto es otro de los condimentos y los grandes cambios, sin necesidad, obviamente, de estar pensando en la continuidad o no. Desde ya, acá hay un tema procesal a tener en cuenta que no se establece a qué fecha o en qué momento es de interpretar que le corresponda al momento del allanamiento. Sí es importante destacar qué pasa con los grandes contribuyentes. Claro, ¿por qué? Porque acá ustedes ven que el slide dice contribuyentes excluidos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes van a ser sujetos excluidos? Los grandes contribuyentes, pero antes habíamos mencionado que los grandes se incluían. Bueno, pero estos grandes contribuyentes que van a quedar afuera son aquellos grandes contribuyentes con activos financieros en el exterior, pero solo van a poder incorporarse al régimen en la medida que cumplan con estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? La condición es que repatrien el 30% dentro de los 60 días posteriores al acogimiento. ¿Esto qué significa? Que si nos hallamos ante un sujeto que no está dentro del parámetro de pyme, insisto, no está dentro de los parámetros subjetivos que mencionábamos previamente, y por ende cae como grande, dentro de su categorización, tendrá que evaluar qué bienes tiene en el exterior, y si en el exterior posee bienes que forman parte de activos financieros, el 30% de esos activos financieros deberá repatriarlos. Esta condición se profundiza, se ahonda, cuando quien sea el sujeto que quedó como gran contribuyente es una persona jurídica, porque en este caso las personas jurídicas que tengan bienes no solo van a tener que repatriarlo, es decir, entran en el ítem anterior, sino también van a tener que repatriar sus socios en la medida que tengan una participación del 30% del capital o mayor al 30% del capital de ese ente. Por ende, no solo el requisito es para la persona jurídica, sino adicionalmente es para las personas humanas en la medida en que corresponda, en la medida que tengan, por supuesto, bienes activos financieros radicados en el exterior. No era menor y era de esperar que la resolución general de AFIP profundizara esta condición, ¿verdad? Y lo que establece que van a repatriar, no, con respecto a estos activos financieros, los grandes y los socios en la medida que tengan un 30% de capital. Y el problema es cuánto repatrian. El 30% de la realización, es decir, insiste con esto, el plazo es para la repatriación es de 60 días desde la habilitación del plan, y acá sí se establece una nueva condición. La condición está dada en qué es lo que van a hacer con esos fondos. Los van a poder ingresar y los van a tener que ingresar y se pueden ingresar a través del mercado único libre de cambio, y los van a poder tener depositados en entidades financieras por 24 meses, solamente con 2 salidas, de posibilidades de estar depositado en entidades financieras, que adquieran certificado de participación de título de deuda, o bien que suscriban partes de fondos comunes de inversión tipificados en la propia resolución general. Por ende, ¿qué ocurre? Los grandes contribuyentes están habilitados, pero cuidado, si son grandes contribuyentes, dentro de los 60 días van a tener que cumplir tanto estos grandes contribuyentes como sus eventuales accionistas con este requisito. Si no lo cumplieran, es decir, el incumplimiento de esta repatriación, implica lisa y llanamente el rechazo de la moratoria de los beneficios que a esto le corresponde. Acá se ha dado una duda si el accionista es un sujeto del exterior, está obligado a repatriar, la postura formal
es que en principio no, si es un sujeto del exterior, porque el concepto de repatriación implica volver a traer, por ende, un sujeto que está radicado en el exterior no tendría que volver a traer, pero esta circunstancia realmente en los hechos no está del todo clara y puede traer algún condimento un poco picante a todo esto. Como seguimos viendo los temas o los ejes principales en esto, y las dudas van a quedar luego para que ustedes la planteen vía chat, importante destacar que el plazo es hasta el 31/10 del 2020, la posibilidad de adhesión, venciendo la primera cuota no antes del 16 de noviembre. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, se mantienen los dispuestos en la 27.541, ¿cuáles eran? Los que les mencioné al inicio de mi exposición, que es la condonación parcial de intereses, condonación de multas e infracciones, con la condición que no estuvieran firmes ni pagas, es decir, si pagué la multa al piste, ya está, ya fue, no puedo repetir ni mucho menos, y dentro de los efectos estará la extinción de la acción penal cuando no me dé sentencia firme, tema al cual se va a referir, en este caso mi colega, a posteriori. Formas de cancelación. ¿Cómo se puede cancelar este plan? Bueno, hay tres formas, básicamente. La primera es a través de compensación. ¿Esto qué supone? Que existan saldos de libre disponibilidad o existan saldos sujetos a devolución, reintegros. En ese caso, puedo cancelar la obligación con los saldos que aparezcan en los sistemas. Acá también es importante, la resolución trae algunos preconceptos de todo esto. ¿Por qué? Porque se daba el supuesto de qué ocurre si hay un saldo que después el fisco lo cuestiona y los alcances que esto tenga. Bueno, la resolución vino a ahondar un poquito la cuestión y establece un monto mínimo, 30.000 pesos, y un porcentaje en cuanto a la posibilidad de variabilidad que puede tener este monto, pero también condicionado y con algún grado de cuestionabilidad en cuanto a cuándo es el momento, porque si el fisco lo detecta esto recién a posteriori que terminaron los beneficios, yo no tuve forma de deshacerme de todo esto, ¿no? De este, si ustedes quieren, de este cepo que me están fijando como condición para poder compensar, con lo cual se me caerían todos los beneficios, con lo cual creo que acá se va a tener que trabajar un poco aún todavía con la mejor buena predisposición de la administración en esto. La otra chance es pagar de contado, es decir, obtengo todos los beneficios que mencionábamos, sin embargo, lo pago todo con un BEP directamente. En este caso hay un plus de beneficios, que es una reducción del 15% del total de la deuda, incluido capital e intereses. Esto no es un dato menor, ¿sí? Es decir, la reducción del total de la deuda calculado tiene un beneficio del 15% por el pago efectivo. Y por último, el más utilizado, que es el del plan de facilidades, que es el pago en cuotas. Dentro del plan en cuotas tenemos que hacer una división sustancial en esto, que son los pequeños contribuyentes, ese primer núcleo duro que yo había enunciado, y en segundo lugar, los grandes contribuyentes. Acá lo que varía son las cantidades de cuotas posibles conforme se trate de la seguridad social o se trate de las restantes obligaciones. Estos slides van a ser acompañados al colegio de abogados, con lo cual no va a haber ningún problema en que ustedes dispongan con esto, por eso no me parece sustancial detenerme en la cantidad de cuotas, pero sin duda los grandes contribuyentes tienen históricamente una menor cantidad de cuotas posibles para llevar adelante. Existen pagos a cuenta de naturaleza obligatorio, que va a depender del tamaño de la entidad a los fines de cuánto es ese porcentaje, si es un 2 o un 3 o un 4% como pago a cuenta que establece la administración como ingreso obligatorio. Esto está también previsto en la Resolución General 4816. En cuanto a la tasa de interés, primeras 6 cuotas van a un 2% mensual. Estoy hablando de la tasa de interés de financiación. Los resarcitorios, como sabemos, se calculan hasta el momento de la adhesión con la condonación pertinente que la propia ley establece, de acuerdo al origen de la deuda, origen temporal de la deuda. Y luego nos vamos a encontrar que la tasa de financiación va a estar dada por la tasa Badlar en moneda nacional que utilicen los bancos privados. Algo muy importante también a tener en cuenta, y esto existen algunos colegas que confunden ambos términos. Un elemento es cuáles son los requisitos o condiciones de naturaleza subjetivas que tienen que darse para mi inclusión. Pero otros elementos sustanciales de diferente naturaleza es cuáles son las causales de caducidad.
Y acá también tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Acá se hace válido el distingo de origen que hicimos entre pequeños contribuyentes y grandes contribuyentes. ¿Por qué? Los pequeños contribuyentes van a poder tener 3 cuotas impagas, también será, en esos casos se produce la caducidad, ¿de acuerdo? Tengo 3 cuotas, se cae el plan. Otra causal de caducidad, lo que les había yo mencionado, el plazo de los 15 días. Si no consigo el certificado de mi pyme luego de los 15 días, ¿se me cae el plan? No, se me voy a transformar en que soy un gran contribuyente si no conseguí el certificado de mi pyme, con lo cual me van a aplicar todas las condiciones de grandes contribuyentes, incluyendo también la obligatoriedad de la repatriación en los 60 días. Y también se da el caso de pequeños contribuyentes del requisito para que la caducidad, como causal de caducidad, es que se transfiera o compre en el exterior activos financieros. ¿Qué significa? Una pyme, y este es el punto 6.7 del inciso C del artículo 13 de la ley. Un sujeto pyme o mi pyme está obligado a repatriar bienes, respuesta no. Sin embargo, dentro de las causales de caducidad que le es aplicable, está el supuesto de la transferencia de fondos desde Argentina al exterior o la compra en el exterior de activos financieros. Cuidado con esto. Esta definición de naturaleza o definición de, digamos, interpretación literal implicaría que si una persona, el sujeto que regulariza, tuviera cuentas en el exterior, no está obligado a repatriar, pero tampoco podría estar comprando títulos en el exterior. Claro, y entonces la discusión es, pero si está todo en el exterior, ¿qué mal o qué perjuicio genero? Bueno, en principio ninguno desde lo técnico, pero la literalidad de la norma hace entender que frente a la existencia de títulos o de ingresos en el exterior, no podría estar comprando nuevos títulos. Parece irracional la postura, pero la literalidad acá nos está limitando. Con otro agregado, cuidado, esto también se le aplica a los socios en la medida que tengan un 30% del capital social. ¿Qué significa? Que si soy una pyme y regularizo y aplico el mecanismo que estoy mencionando, me voy a ver de algún modo limitado, no solo el sujeto que regulariza, sino sus socios, con un porcentaje mayor de 30, a las operaciones de compra en el exterior de títulos. Yo personalmente creo, desde una interpretación racional de esta norma, es que se tendría que haber referido a la compra en el exterior de activos financieros, pero con fondos que estuvieran en el país, no con fondos que ya estuvieran radicados en el exterior. ¿Por qué? Porque si no, estoy limitando el margen de acción en todo esto, pero esta es una mera interpretación sin condimento. Por supuesto, si el contribuyente cancela la totalidad del plan, esta causal de caducidad decae, es decir, pierde valor efectivo. Por otro lado, estas son condiciones para la caducidad de los grandes contribuyentes. Habíamos visto la cantidad de cuotas, acá vemos 6 cuotas impagas, pueden llegar a 6 cuotas, pero están impedidos de distribuir dividendos o utilidades, el acceso al mercado único de cambio para el pago de estos servicios al exterior, venta de títulos valores en liquidación de moneda extranjera, y también la transferencia que habíamos comentado del 6.7. Continuamos. Contribuyentes cumplidores. Bueno, esta norma, a diferencia de otras previas, le da un beneficio al contribuyente. Convengamos que no es excesivo este beneficio, pero es un beneficio a quien cumplió. Realmente también acá se produce desde el punto de vista técnico, al menos filosófico, si ustedes quieren, una disyuntiva es darle un premio al que cumplió porque le estoy dando un oxígeno al que incumplió, ¿no? Pero bueno, cuando hacemos una comparación de peso de estos beneficios, no son tantos para el contribuyente cumplidor. ¿Por qué? Primero le requiere que no registre incumplimientos desde el 1 de enero del 17, y en el caso de los, ¿cuál es ese beneficio? En el caso de los simplificados, de los monotributistas concreto, se le da una exención al componente impositivo, que acá ustedes tienen, que va a estar relacionado en virtud a la categoría de contribuyente, categoría de contribuyente monotributista, la cantidad de cuotas mensuales, siempre respecto al contenido impositivo. Pero cuidado, esto tiene un límite. El límite es 17.500 pesos. Esa es la totalidad del límite cuantitativo que tenemos para estos sujetos. Mientras que, en el caso de las personas humanas o sucesiones indivisas que paguen ganancias, es decir, no son monotributistas concretamente, sino pagan ganancias, tienen una ventaja
solamente del 50% sobre el mínimo imponible, es decir, estamos hablando de 61.000 pesos de beneficio como deducción adicional. Como vemos, tampoco es mucho. Y en cuanto a los sujetos de la tercera categoría, en el impuesto a las ganancias, donde también pueden estar las personas físicas, advertimos también la posibilidad de deducciones de amortización aceleradas, básicamente, ¿no? Este es el concepto. Yo creo que en este contexto de incentivo económico, esto efectivamente tendría que operar para todos los contribuyentes y no solamente a los cumplidores, ¿verdad? Es decir, acelerar el proceso de la deducción de la amortización de acuerdo al tipo de inversión que sea, y ustedes lo tienen acá, dividiendo entre inmuebles, muebles importados y obras de infraestructura. Para terminar, algo importante y poder cumplir con el tiempo con mi amigo Hernán. ¿Qué pasa acá? Suspensión de la prescripción. ¿Con qué nos encontramos? Esto realmente para el contribuyente cumplidor se transformó en un castigo, es decir, además de darle poco beneficio, le suspenden también a todos, porque esto aplica a todos los contribuyentes, el plazo de prescripción. Es decir, como ustedes saben, no se trata de una interrupción, sino se trata de una suspensión. Lo que se establece en esta norma es un paréntesis de tipo temporal a los fines de las facultades de determinar y exigir el tributo, la aplicación de la multa y lo mismo que la caducidad en instancias de ejecución fiscal. Esta aplicación generalizada, no solo a quienes se meten o se incorporan y adhieren a estos regímenes, sino para todos los contribuyentes, siempre es una crítica general. De todas formas, y esto no habla en pos de la administración ni mucho menos, este año de pandemia en el cual las facultades de fiscalización se han visto obviamente restringidas, yo creo que esto evidentemente y las prórrogas que se han llevado adelante creo que ameritaba por sí mismo también una suspensión prescriptiva, pero esto lo estableció la propia ley 27.562 en lo que hace al alcance que corresponde con todos, con los contribuyentes, adhieran o no. Bueno, Hernán, he cumplido a rajatabla con el tiempo, por ende les agradezco y dejo de compartir pantalla y te paso la posta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Perdón, te pasé la posta y tal vez era Guillermo el que tenía que pasar la posta, ¿no? No, escúchame, vos sos el jugador que distribuye el juego. No soy un buen medio, ¿eh? Por favor, Guillermo, discúlpame. Guille, estás muteado. Sí, me tienen que habilitar, por eso, ¿no? Bueno, gracias por el pase, Pablo. Un gran número 5 sos, no te tires abajo. Bueno, ahora los dejo con Hernán Prepelici. Hernán es abogado, especialista en delitos penales económicos. También es miembro del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, docente en la materia penal tributaria en numerosas universidades y autor de también títulos vinculados con la materia. Hernán, te paso ahí la palabra. Gracias, Guille. Gracias en primer lugar al Instituto, el Colegio de Abogados, por la generosa invitación a compartir con ustedes esta charla, que me honra compartir con Pablo, un querido colega y amigo, y con Guille. Gracias a Jorge, el presidente del Instituto, y a Susi y a las autoridades. La verdad es que se trata de un tema de renovada interés, en tanto que la semana pasada tuvimos la reglamentación de esta norma. Yo tengo un PowerPoint no tan lindo como el de Pablo, pero metimos algunas cuestiones para que se entretengan también. Simplemente lo voy a compartir. Ahí está, no sé si se ve bien en pantalla. ¿Se ve bien? Ok, suponemos que sí. Bueno, a ver, está claro a esta altura que hoy están en crisis no solo la salud de las personas, sino también la salud de las empresas, ¿no? Empresas que hoy están focalizadas fundamentalmente en dos objetivos. Primero, disponer los fondos que necesitan para pagar los sueldos del personal que no pueden desvincular, y segundo, preservar el capital del trabajo para poder reiniciar sus actividades. Y en este contexto en el que sale esta moratoria, está claro que aparece como un instrumento que intenta aportar una solución a las grandes urgencias financieras y económicas que tienen hoy tanto las empresas como también el Estado.
y el Estado expresamente dice que lo que procura con esta moratoria es la recuperación de la actividad productiva y la preservación de las fuentes de trabajo. No sé si este objetivo habrá de lograrse con este instrumento o solo con este instrumento, pero este es el declamado objetivo y el sentido de esta moratoria. Lo primero que vamos a ver en líneas generales, aunque Pablo ya un poco lo trató, es cuáles son las obligaciones que uno puede regularizar en esta moratoria, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ingresar? Bueno, lo primero que hay que destacar es que tiene la posibilidad de regularizar obligaciones que estén en curso de discusión administrativa o que sean objeto de un procedimiento administrativo judicial, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Por otra parte, también está la posibilidad de regularizar obligaciones sobre las que ya se hubiera formulado una denuncia penal tributaria. Y en este caso, esta posibilidad de regularizar obligaciones penalmente denunciadas existe en cualquier etapa o en cualquier instancia del proceso, siempre y cuando no hubiera sentencia firme. También está la posibilidad de regularizar obligaciones que no hubieran sido todavía penalmente denunciadas, y en este caso, cuando estas obligaciones se regularizan, existe una dispensa prevista en la reglamentación. Ahí en las placas ven, para no aburrirlos ahora con los datos, están los números de las disposiciones. Está la dispensa prevista para la administración de no efectuar la denuncia penal respecto de las obligaciones que fueron regularizadas. Y por último, está también la posibilidad de regularizar obligaciones respecto de las que ya hubieran prescrito las facultades del fisco, ya sea para determinarlas o para exigirlas. Y la pregunta es, ¿por qué uno habría de regularizar una obligación que está fiscalmente prescrita? Y la respuesta es sencilla. La prescripción penal es más larga que la prescripción fiscal, motivo por el cual, si yo no pudiera regularizar obligaciones fiscalmente prescriptas, pero que penalmente son exigibles, están siendo investigadas y juzgadas, entonces quedaría corto. Con lo cual, pese a estar fiscalmente prescriptos, también tengo la posibilidad de regularizarlas si es que esa es la intención. Ok, dicho esto, entonces vamos a analizar cuáles son los efectos que pueden ser en este caso. Vamos a dividirlos en dos grupos. ¿Cuáles son las que tienen en términos generales y cuáles son las que tienen específicamente en cuestiones penales? En cuestiones generales, lo primero que tenemos que decir es que es el reconocimiento de la deuda, ¿sí? Que es la suspensión con carácter general por el término de un año del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos y para aplicar las multas con relación a los mismos, y también la interrupción de la prescripción respecto de las acciones y los poderes del fisco para poder determinar y exigir el gravamen de qué se trata y para aplicar las multas. Hay una cuestión adicional que aparece acá en esta ley y es lo que tiene que ver con el allanamiento. En la normativa anterior, en la 27.541, la ley le exigía al contribuyente que se allane, que desista de los derechos, de las acciones, de los reclamos y demás, y se le exigía expresamente esto mediante la presentación de lo que era el formulario 408. En esta nueva norma, la ley establece que de incluirse deudas en discusión, el acogimiento tendrá como efecto directo el allanamiento, es decir, que lo presupone, que lo lleva íncito, y entonces no se requiere un plus adicional por parte del contribuyente de hacer esto, salvo en un caso que menciona en la reglamentación, que es el caso de la exención de la condonación de intereses, y en ese caso sí debe presentarse el formulario 408, es un caso específicamente previsto en el artículo 9 de la reglamentación. Lo que sí se exige es que se acompañe copia del acuse de recibo del acogimiento junto con el detalle de las obligaciones regularizadas. Esto sí debe ser presentado. Okay. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias del acogimiento específicamente en relación a la cuestión penal? Bueno, en primer lugar es la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que el curso de la acción penal, el desarrollo de la investigación penal, queda suspendido. Ponemos como en un freezer a la causa. Paralizamos su trámite, ¿sí? Suspendemos el ejercicio de la acción penal
tributaria y penal aduanera. ¿Desde cuándo? Desde el día del acogimiento al régimen. ¿Cuál es el segundo punto? La interrupción de la prescripción penal, ¿sí? Aún cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal, es decir, se queda interrumpida la acción penal, lo que significa es que el curso de la prescripción que venía corriendo se interrumpe. Si vamos 3 años y en ese momento producimos el acogimiento, suspendemos el desarrollo de la acción penal y suspendemos el curso de la prescripción futura, ¿sí? Interrumpimos este curso de la prescripción. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que trae esta disposición? El problema es que quedamos con un proceso penal y garante del pago de esta obligación. Es decir, la causa penal aparece tanto como garantía de pago que cuando se deja de pagar renace la acción penal. Entonces, la objeción que se hace contra esto es que no pareciera ser válido o razonable la utilización del proceso penal como la garantía de cumplimiento de una obligación monetaria. La acción penal aparece utilizada como una especie de medida cautelar y con esto parece que se pretende asegurar el pago de las cuotas. Es decir, la agencia de recaudación, en lugar de utilizar los medios administrativos, civiles, comerciales que tenía para asegurar su crédito, resolvió que sea el derecho punitivo quien actúe como guardián de estos dineros. Y acá aparece una paradoja clara con los procesos de ejecución fiscal. ¿Qué pasa? En los procesos de ejecución fiscal establecen los artículos 10, 11 y 44 de la reglamentación, dice que cuando se tratara de deudas en ejecución judicial, con la acreditación del acogimiento, regularizada la deuda, los honorarios y las costas, y una vez materializado el razonamiento, la AFIP solicita el archivo y dice, posibilitando con la caducidad el impulso de las acciones destinadas al cobro. Y agrega algo más. Dice que incluso que si se trabaron embargos sobre fondos y o valores de cualquier naturaleza, la AFIP solicita el levantamiento de la medida cautelar. Y otra vez, y operada la caducidad, queda habilitada al inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total del adeudado mediante la emisión de la boleta de deuda. Entonces la pregunta es, ¿por qué se opta por la acción penal como garante del cumplimiento de una obligación, liberándose de las cautelares y archivándose los procesos de ejecución, que son los ámbitos naturales para proceder a esos cobros? No estoy con esto desconociendo la doctrina de Sigra, al menos la doctrina mayoritaria del fallo Sigra de la Corte, ni la doctrina de Bakelian, aunque sí tenemos que tener en claro que los marcos normativos en los ámbitos de los cuales, ya por el año 97, si no me recuerdo, la Corte dictó el fallo Sigra, y en el año 2005, por ahí, 2004 creo que fue, que dictó el fallo Bakelian, eran totalmente distintos, eran marcos normativos diferentes. Pero lo que sí estoy postulando es que lo que nosotros tenemos que hacer es una lectura de las normas y un análisis de las mismas a la luz de los derechos constitucionales, ¿sí? En definitiva, lo que tenemos que ver es que no por el hecho de que la norma esté escrita tal como está escrita, sea razonable constitucionalmente válida. Lo primero que tenemos que tener en mente es que mantener el proceso penal vigente durante la sustanciación, durante la duración, del plan de pagos, agrede la naturaleza jurídica de la acción penal y se contrapone además con las características fundamentales que tiene el proceso penal. Piensen ustedes que en un plan de pagos de 120 cuotas significa que nosotros tenemos el proceso penal paralizado y la prescripción paralizada durante 10 años. En 10 años tenemos un proceso penal en stand-by. Por otra parte, hacer esto también entiendo que vulnera la prohibición constitucional de prisión por deudas, porque ya no va a ser sino el pagar una deuda lo que va a reavivar la vigencia de la acción sancionatoria, cuyo ejercicio podría concluir con una condena a la pena de prisión. No debemos olvidarnos que existe un derecho constitucional íncito en el derecho de defensa a obtener un pronunciamiento judicial rápido, en un plazo razonable, que le permita al imputado liberarse de un estado de sospecha, de incertidumbre, de restricción a los derechos que comporta todo procedimiento penal, y la subsistencia del proceso en estas condiciones apareciera ser más como una sanción encubierta. Es decir, lo que nosotros decimos es, la extinción de la acción penal no opera sobre la obligación tributaria. Los efectos de la obligación tributaria se mantienen latentes hasta el pago total de la deuda. La deuda subsiste, la deuda es exigible, no se priva al organismo recaudador de perseguir al deudor en caso de incumplimiento, ya que conserva la vía ejecutiva en sede judicial.
lo que decimos es que la acción penal no puede ser el garante de esta obligación. El proceso penal no puede ser un rehén y ser la espada de Damocles del contribuyente durante los 10 años que dure su plan de 120 cuotas. Tenemos que pensar además que este stand-by, este freezer del proceso penal durante 10 años, genera una serie de inconvenientes que resultan muy importantes. Pensemos cuáles son los prejuicios que causarían la reanudación del proceso penal luego de 10 años para el desarrollo de la investigación y para la recolección de la prueba. En 10 años pudimos haber perdido prueba que ya no se conserva porque no hay obligación de conservarla, pudieron haber fallecido testigos, es decir, puede pasar un montón de cosas que, reanudado el proceso penal, entorpezcan el desarrollo de la investigación. Pero además, ¿qué pasa si quien regularizó, por algún motivo, incluso hasta por la muerte misma, deja de cumplir? Imaginemos el caso en esta ley, está expresamente previsto con los partícipes y con los coautores. Producido el acogimiento, todos ellos se benefician ya sea de la suspensión de la acción penal o de la extinción. Pero imaginemos el caso de la suspensión de la acción penal. Imaginemos una empresa que ingresa a una moratoria y entonces todos los directivos imputados de esta empresa se ven beneficiados por la suspensión de este proceso penal. Pero supongamos que esta empresa vende su paquete accionario y los nuevos directivos dejan de cumplir con los pagos. ¿Qué pasa? La acción penal renace para los anteriores directivos, que se van a ver perjudicados y se van a ver vueltos en la causa penal, en definitiva por un hecho de un tercero. Pero ¿cuál es la alternativa que se les da? Ellos podrían salir a pagar la moratoria, que no hicieron ellos, pero de la que ellos se ven beneficiados. ¿Qué pasa si el contribuyente muere, pero el coautor subsiste? ¿Puede él pagar la moratoria de aquel contribuyente ya fallecido? Que por supuesto no afronta el proceso penal por su muerte, pero el otro sí. ¿Qué pasa? Es decir, hay una serie de efectos colaterales, que podríamos enumerar muchos más, que aparejan los prejuicios que significa dejar un proceso penal abierto, pero sin trámite durante 10 años. Tal vez uno de los más preocupantes sea la subsistencia de las medidas cautelares durante la vigencia del plan de pagos. Tendríamos que pensar, supongamos el caso de quien resulta procesado, un imputado resulta procesado, resulta embargado. Luego este embargo se transforma en una inhibición general de bienes. El contribuyente se acoge a la moratoria y se suspende su respecto a la acción penal. ¿Qué pasa con las medidas cautelares que se trabaron en sede penal durante la vigencia de este plan de pagos? Ninguna respuesta nos da la norma. Es cierto que existe la eventualidad de que ante el incumplimiento reanude el proceso penal y que sea necesario garantizar las eventuales consecuencias pecuniarias. Pero esta eventualidad no alcanza por sí sola para justificar el mantenimiento de estas medidas restrictivas durante toda la vigencia del plan. Imagínense, 10 años. Es cierto que el proceso, vuelvo a decir, es cierto que el proceso se puede reanudar por falta de pago, pero también es cierto que es posible que se cancelen todas las cuotas y se extinga la acción penal. ¿Por qué vamos a valorar la primera posibilidad en detrimento de la segunda, en perjuicio del imputado? Tengamos en cuenta que la posibilidad de aseguramiento de los pagos está prevista en leyes de procedimiento tributario, en leyes civiles, administrativas, motivo por el cual incluso hay la posibilidad de recurrir a medidas precautorias anticipadas para precaver esta insolvencia. Entonces, ¿por qué nuevamente utilizamos el proceso penal y consecuentemente las medidas cautelares del proceso penal para garantizar, para que el fisco se garantice este pago? Fíjense nuevamente lo que pasa con los procesos de ejecución que ya mencionaba, en los procesos donde se trate de deudas en ejecución judicial, no solo una vez regularizada se produce el archivo, sino que además, si se trabaron fondos o valores de cualquier naturaleza, la propia FIP debe solicitar el levantamiento de la medida cautelar, dice el artículo 11 de la reglamentación. En cambio acá, en el proceso penal, nos quedamos con las cautelares trabadas. Se ha dicho como argumento que cuando se produce un acogimiento en estas condiciones, el auto de procesamiento está firme, que ya fue dictado, que el embargo son accesorios al auto de procesamiento y que estos actos no pierden virtualidad y efecto por el hecho de que se paralice la acción penal. Pero tenemos que tener presente también que esto es porque en el Código Procesal Penal actual, el artículo 518, lleva el embargo como consecuencia necesaria, dice deberá. Tenemos que tener en cuenta que el Código Procesal Penal Federal, que ya rige en algunos puntos del país,
y en algunos artículos, incluso acá en Capital, esto no necesariamente tiene que haber medidas cautelares, porque el artículo 219 dice que el juez podrá, con lo cual este argumento también pierde algo de fuerza en este sentido. En fin, veamos cuáles son, para no demorarnos más en el tema, cuáles son los efectos y consecuencias de la caducidad o del rechazo por el incumplimiento de los requisitos. Es decir, nosotros vimos recién cuáles son las posibilidades. Disculpen, me voy a tomar un poco de agua. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias del acogimiento? Ahora vamos a ver cuáles son los efectos y las consecuencias o de la caducidad o del rechazo. Bueno, si la acción penal estaba suspendida, la contracara es la reanudación de la acción penal tributaria, ¿sí? Que opera a partir de la caducidad. Entiendo que es a partir, dice la reglamentación que la caducidad produce efectos a partir del acaecimiento del hecho que la genere. Yo entiendo que esto es así a partir de la fecha en que esta caducidad adquiere carácter definitivo, no esencial administrativa. Así que por un lado reanuda la acción penal. Por otro lado, en el caso de que la acción penal no existiera, se habilita la promoción por parte del fisco de esta denuncia penal si es que no está. Es decir, así como teníamos una dispensa para el organismo en hacer la denuncia penal para las obligaciones regularizadas, si se produce la caducidad al respecto o se produce el rechazo por el incumplimiento de los requisitos del plan, entonces esa caducidad cesa y la FIP se encuentra habilitada a la promoción de la denuncia. Ahora, ¿qué pasa con la prescripción? La técnica legislativa utilizada no es del todo feliz. La redacción de la norma, como muchas veces ocurre, no es del todo prolija ni específica como debería ser de una materia como la penal. La norma habla de comienzo o reanudación, según el caso del cómputo de la prescripción, o de inicio del cómputo de la prescripción, o de un nuevo plazo de prescripción. La realidad es que la prescripción lo que hace es, se reanuda desde donde quedó. Se reanuda desde donde quedó. ¿Qué significa? Que si ya habían ocurrido 3 años de prescripción, producida la caducidad, retomamos desde 3 años y un día, no hacemos un borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. Teníamos 3 años, los 3 años no se borran, tomamos 3 años y un día y retomamos el plazo desde aquí. Perdónenme. Retomamos desde ahí. 3 años y un día. Ok. Entonces, lo que pasa con la prescripción es que se coloca en definitiva entre paréntesis. Colocamos la prescripción entre paréntesis para que no corra, no desarrollamos el proceso penal, pero tampoco computamos plazo de prescripción, y cuando esto ocurre, reanudamos la acción, reiniciamos o recomenzamos la prescripción, empezamos a sumar lo que ya teníamos ocurrido. Ok. Consecuencias de la cancelación. Bueno, lo que la norma establece es que la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el régimen implica la extinción de la acción penal tributaria, es decir, la acción penal se extingue. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva este régimen se trata de una amnistía, y el Código Penal en su artículo 59 y en el artículo 61 establece que la acción penal se extingue por amnistía. La amnistía, todos sabemos, es una ley con un alcance general, no se refiere a un autor concreto y un caso particular. Entonces la acción penal se extingue por la amnistía. ¿Qué pasa con las cancelaciones que se produjeron en forma anterior a la entrada en vigencia de la norma? ¿Qué pasa con esto? Ahora, en la ley 27.541 no estaba previsto cómo debía resolverse la situación de quien ya había regularizado y cancelado íntegramente sus obligaciones previo a que se dictara la moratoria y se encontraba sometido a proceso penal, ¿sí? Por ejemplo, hay un sujeto que regularizó todas sus obligaciones, está sujeto a proceso penal, sale la moratoria y entonces ya no tenía nada para regularizar, es decir, este sujeto no podía acogerse al régimen de regularización porque las obligaciones ya estaban regularizadas y pagadas. Y en este caso, el haber cumplido más tempranamente con su obligación lo colocaba en una peor situación que aquel que todavía era deudor ante el fisco. Y entonces el deudor podía aspirar a la suspensión de la acción penal y el no deudor no podía hacerlo. Estaba en una posición desventajosa. Ahora, esto mismo había ocurrido en la ley 27.260, pero ahí el problema había sido subsanado por la RG 3920, que establecía que el capital cancelado con anterioridad a la vigencia producía la extinción a la norma. Claro, el problema acá se dio que se trataba de una norma reglamentaria y no estaba en el propio texto de la ley, con lo cual hubo algunos cuestionamientos respecto del exceso de la potestad reglamentaria.
Este problema se trasladó a la 27.541, que no lo proveyó ni en la ley ni en la reglamentación. Afortunadamente, con la reforma de la 27.562 de la que estamos hablando, el artículo 10 contempla el caso y establece expresamente que la cancelación total de la deuda con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley modificatoria produce la extinción de la acción penal, ¿sí? Esto va de la mano con la dispensa de efectuar la denuncia penal contra también quienes cancelaron sus obligaciones con anterioridad. Siempre claro que no estén incursos en alguna de las causales objetivas o subjetivas de exclusión, es decir, quien ya canceló con anterioridad no solo va a tener extinta su acción penal, sino que el fisco va a estar, por supuesto, dispensado de denunciarlo, pero no tendría ningún sentido que así lo haga. ¿Qué pasa con los autores, los coautores y los partícipes en esta norma? Si bien esto es un criterio general y es un principio general del derecho, y se venía trabajando ya en moratorias anteriores, esta moratoria tiene la particularidad de que expresa en el texto de la ley algo que siempre debió entenderse así, y es qué pasa con la pluralidad de imputados respecto de un mismo hecho, ¿sí? Cuando tenemos varios imputados por una misma evasión. Bueno, lo natural y lo lógico, y en este caso la norma lo contempla, es que los beneficios de este acogimiento, ya sea la suspensión de la acción penal o la extinción de la acción penal, se hacen extensivos a todos los imputados, todos los sujetos que hubieran participado de esta maniobra de evasión, de cualquier manera, como autores, como partícipes, y no importa ya quién realice la presentación, el acogimiento, porque los libera a todos los que pudieran haber estado involucrados en el presunto delito. ¿Sí? Si se materializa en cabeza de la sociedad, libera a todos sus integrantes, porque en definitiva lo que hace es tener en cuenta el hecho y no las personas. Y entonces, regularizado el hecho, quienes hubieran actuado en cualquier rol en relación a ese hecho, quedan beneficiados por la ley. Claro, lo contrario implicaría la sinrazón de un enriquecimiento sin causa. Si la obligación tributaria fuera solidaria, no podría exigirse a todos los sujetos el pago. Si hay uno que lo regulariza y se le exigiera al sujeto 2, al sujeto 3, al sujeto 4 que pagara, entonces habría un enriquecimiento sin causa del Estado. Ahora, el problema con esto es que podrían existir distintos intereses diferentes o contrapuestos entre unos y otros. Alguno puede querer que continúe, alguno de los partícipes o de los coautores pudiera querer que continúe la investigación porque por ahí su intención es demostrar su ajenidad al hecho, su inocencia en el hecho, y podría querer que no se suspenda su respecto a la acción penal, sino que por el contrario se desarrolle la investigación que concluya con el dictado de un sobreseimiento. Imagínense que hay quien naturalmente prefiere 6 meses más de instrucción con miras a un sobreseimiento que 10 años de suspensión de la acción penal, con la espada de Damocles de que encima la acción penal podría renacer para él por el incumplimiento de un tercero. Con lo cual, no siempre existe comunidad de intereses, y a veces el efecto extensivo podría convenir a algunos y el efecto extensivo podría no convenir a otros. Okay. Vamos a tratar el caso de los agentes de retención y de los agentes de percepción. ¿Qué pasa con los agentes de retención y de percepción? Para los agentes de retención y percepción rigen las mismas condiciones suspensivas y extintivas de la acción penal que para los contribuyentes en general, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que los agentes de retención y de percepción quedan liberados de cualquier sanción cuando exterioricen y paguen el importe que hubieran omitido retener o percibir, o que exterioricen y paguen el importe que, habiendo sido retenido y percibido, no lo hubieran ingresado luego de vencido el plazo para hacerlo. Tengan en cuenta que en el proceso penal, en cuanto al régimen penal tributario se refiere, este castiga solamente a los sujetos que retienen y no depositan. Por eso los delitos se llaman de apropiación indebida de tributos o apropiación indebida de recursos de la seguridad social, es decir, aquellos que hubieran retenido y no hubieran depositado. El régimen penal tributario no castiga a los que no hubieran cumplido con la obligación de retener, sino solo a los que, en cumplimiento de su obligación de retener, hubieran retenido y no depositado. Ahora, sí es cierto que respecto de las retenciones no practicadas o no efectuadas, hay una exención de responsabilidad para este contribuyente si el sujeto que era pasible de esta obligación, en definitiva, las termina regularizando o las hubiera regularizado previamente. ¿Qué pasa con las obligaciones del régimen de obras sociales? Acá hay un tema.
El artículo 7 del régimen penal tributario sanciona la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y castiga al que no deposita total o parcialmente el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social. Ahora bien, el sistema de la seguridad social, el sistema único de la seguridad social, el SUS, está integrado por varios subsistemas y se castiga la omisión de ingresar a todos los subsistemas que lo conforman. En este sentido, los aportes a las obras sociales también integran el ámbito de protección del artículo 7 del régimen penal tributario. El problema es que la moratoria permite la regularización de las obligaciones relativas a los recursos de la seguridad social, pero solo para algunos conceptos y excluye a otros. Específicamente, excluye a los aportes con destino al régimen de obras sociales. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros consideráramos que se trata de una deuda única, integrada por distintos subsistemas, pero que el hecho es único, entonces el contribuyente no podría obtener los beneficios de la moratoria respecto de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, porque no podría regularizar todas las obligaciones de la seguridad social que lo integran, tal el caso de los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales. Entonces, de hecho, esta es la posición de la AFIP. En los procesos penal tributarios, la AFIP normalmente sostiene que los beneficios de la moratoria únicamente son posibles cuando el ilícito no afecta al subsistema de obras sociales, es decir, cuando la apropiación se comete únicamente respecto a obligaciones regularizables. ¿Cuál es la alternativa a esto? La alternativa es lo que la jurisprudencia, tanto de grado como de la Cámara de Apelaciones, viene sosteniendo. Hubo un reciente fallo del Juzgado Penal Económico a cargo del doctor Cataña, y este fallo fue ratificado luego también en otros precedentes por la Sala B de la Cámara de Apelaciones, aunque hoy en día, digamos, son tan pocos los jueces que la distinción entre salas ya no tiene sentido, en el cual lo que se hace, la jurisprudencia se examina en forma separada los rubros de los distintos subsistemas. Entonces dice, bueno, si los aportes y contribuciones de la seguridad social fueron regularizados, respecto de esos cabe los beneficios de la ley, por ejemplo, la suspensión de la acción penal. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, me quedan las obras sociales. ¿Cuál es el monto de apropiación que significan estos importes en particular? Solos, considerados solos. Si se encuentran por debajo del umbral de punibilidad, entonces, que ocurre muy frecuentemente, porque salvo que uno tenga una gran cantidad de empleados, en tanto representa solamente creo que el 3%, es muy probable que estos importes considerados solos, aislados, no superen los 100.000 pesos de condición de punibilidad, con lo cual lo que terminan diciendo es, por los aportes y contribuciones regularizados, por esa parte aplicamos los beneficios de la ley. Y por lo que tiene que ver con obras sociales, si considerado solo no supera el umbral de punibilidad, entonces se sobresee. Entonces, en definitiva, lo que termina haciendo es un análisis separado de los rubros que le corresponden a los subsistemas. Desdobla el hecho y valora los montos por separado. Ahora, esta moratoria, a diferencia de todas las anteriores, tuvo también una ventaja. Y aquel que estuvo atento entre el proyecto de ley y la sanción de la ley, por ahí le pudo hasta sacar provecho. Porque el proyecto de ley, que en definitiva se convirtió en ley, decía que si bien quedan excluidas la posibilidad de regularizar deudas originadas en aportes y contribuciones con destino a las obras sociales, también establecía que la cancelación total de la deuda en este concepto, previo a la sanción de la ley, producía la extinción de la acción penal. Decía, aquellas que han sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, incluidas las de las obras sociales, entonces quedaban alcanzadas por la extinción de la acción penal, motivo por el cual el contribuyente que haya extinguido, que haya cancelado íntegramente la deuda de obra social antes de entrada en vigencia de la 27.562, bien podría presentarse y decir, yo ya las tengo pagas, aplíquenme el beneficio de la extinción de la acción penal. No las podría regularizar si quisiera, pero ya habiéndolas pagadas, se me aplica la extinción de la acción penal. Para ir concluyendo, y por una cuestión de tiempo, quiero tratar dos misceláneas. Primero, el problema de las provincias. Si bien la ley invitó a las provincias a que establecieran regímenes similares, hasta el momento creo que ninguno lo ha hecho. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando se regularizan obligaciones en impuestos nacionales, por ejemplo, el débito fiscal en el IVA, esto podría tener un correlato necesario en impuestos locales, como por ejemplo ingresos brutos. Y entonces, si yo rectificara, por ejemplo, ventas omitidas y presentara una nueva declaración jurada
con un saldo, y ese saldo ese saldo rectificado lo regularizara en la moratoria, tendría el problema de qué hacer con ingresos brutos respecto del cual no tengo ninguna moratoria. El segundo tema a tener en cuenta es algo que pasó desapercibido tal vez en la ley, pero que creo que es algo para sacar de jugo y que tiene una incidencia directa en el tema de la probation. ¿Qué pasaba con la probation? La ley 26735 decía que no procedería a la probation, o sea, la suspensión del juicio a prueba, respecto de los ilícitos previstos en la ley 24769 y sus respectivas modificatorias. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la ley 27430, en su artículo 280, deroga expresamente la ley 24769 e instala un nuevo régimen penal tributario. Pero, ¿qué es lo nuevo que les traigo acá? La ley 27562, cuando se refiere a los sujetos excluidos, específicamente en el artículo 16 de la ley, dice que son sujetos excluidos los condenados por alguno de los delitos previstos en la ley 24769 y sus modificatorias, y agrega, y los condenados por el título 9 de la ley 27430. Es decir, excluye a los condenados por ley 27469 e excluye a los condenados por ley 27430. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el legislador hubiera entendido efectivamente que la probation no correspondía a los delitos previstos en la ley 27430, debería de haber agregado expresamente, tal como expresamente los agregó como excluidos de la norma. O sea, si el legislador dijo que se encuentran excluidos de esta moratoria los condenados por la ley 27430, también podría haber dicho que se encuentran excluidos de la probation los imputados por la ley 27430. Y como nosotros no podemos suponer, y en consecuencia del legislador, no deberíamos, como habitualmente ocurre, entonces tenemos que pensar entonces que el legislador dio una nueva muestra de que pudiendo haber incluido los delitos de la ley 27430 en exclusiones de beneficios, en este caso en exclusión de probation, podría haber hecho lo mismo con la probation, y esto refuerza entonces el argumento respecto de que los delitos de la ley 27430 pueden ser alcanzados por la probation. Bueno, creo que no sé, Guille, con el tiempo justo, y entonces te devuelvo la palabra para abrir un espacio de debate de lo que ustedes entiendan. Yo le quería comentar que, bueno, pese, digamos, a la exposición amplia, concisa y minuciosa que tuvieron ustedes dos, yo me iba a adentrar brevemente en un tema, digamos, que es una novedad también respecto a la reglamentación, ¿no?, que hizo la FIP mediante la RG 4816 en relación al acceso al beneficio de condonación tanto de intereses resarcitorios y suponitorios respecto del capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la, de la ley 27.562, bueno, que es esta de la ampliación de la moratoria. Que, a ver, lo que yo interpreto es que esta modificación en torno a los requisitos de acceso al beneficio de condonación de intereses no deja de ser una causal directa del fallo de la Corte de Bunge, Autos Bunge contra la Dirección General Administrativa de 6 de agosto del año 2020, o sea, un fallo reciente, donde la Corte, adhiriendo al dictamen de la Procuración, se analiza, digamos, cuál es el alcance de esta condonación de intereses resarcitorio y punitorio respecto justamente de el capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia, en este caso la ley 27.260, que establecía, digamos, un artículo semejante, ¿no?, al que tenemos en el artículo 12, quinto párrafo de la ley 27.541. Cabe destacar que la 27.562 no modificó este artículo 12, quinto párrafo de la 27.541, y en su efecto la RG 4816 reglamenta, digamos, tal cual fue establecido en la ley 27.541. Pero bueno, para que podamos entender un poco, digamos, de qué es lo que estoy tratando de hablar, vamos a ver qué pasó, digamos, en este caso Bunge de la Corte, y cuál fue la conclusión, ¿no?, a la cual llegó el dictamen de la Procuraduría y a la cual adhirió finalmente la Corte. Bueno, el caso se trató, digamos, sobre la repetición de una liquidación suplementaria de derechos de exportación, donde, bueno, la empresa Bunge, si bien cancela el capital, después inicia un reclamo de repetición. ¿Qué es lo que hace
bueno, en este caso la administración. La administración reclama los intereses resarcitorios que se generaron entre el lapso que el capital estuvo impago. Y bueno, al concederle la razón a la administración, la empresa llega en apelación hasta la Corte Suprema y obtiene un fallo favorable. ¿Cuál era principalmente el argumento de la FIP para denegarle, digamos, la condonación de los intereses, en este caso a la empresa? Era puntualmente que la administración entendía que por capital cancelado se entendía capital no discutido, luego, con posterioridad a través, en este caso, un reclamo de repetición. ¿Y qué es lo que dijo, digamos, el dictamen de procuración? Lo que dijo puntualmente la procuradora fue analizar los dos tratamientos diferenciales que había en la ley 27.260, que es semejante al de la ley 27.541 y el de su modificatoria, la ley 27.562, en diferenciar puntualmente los beneficios, digamos, de liberación de multa y condonación de intereses respecto a un contribuyente que tiene una deuda vigente y adhiere o acoge a estos beneficios, a estas moratorias o estos regímenes de excepción, diferenciándolo de aquellos contribuyentes cuyo capital se encontrare cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de estos regímenes de excepción. Entonces ahí puntualmente dice que si el legislador quisiera haber hecho o quisiera haber limitado el beneficio de condonación de intereses estableciendo requisitos similares a lo que establece para aquellos contribuyentes que se adhieren a un plan, cabe destacar que generalmente la técnica legislativa es semejante. Uno cuando se adhiere o acoge un plan de excepción o una moratoria especial, generalmente tiene que desistir, digamos, a cualquier derecho futuro, a reclamar o a repetir, digamos, el capital mediante el cual está regularizando la obligación tributaria. En este caso, la procuradora lo que dijo fue sencillamente que si el legislador hubiera querido establecer requisitos adicionales para limitar el beneficio de condonación de intereses respecto de aquellos contribuyentes que, teniendo una deuda vigente, se adhieren a estos regímenes de excepción, con respecto de aquellos que ya tenían cancelada su obligación tributaria con anterioridad a la entrada en vigencia de estos regímenes, lo hubiera previsto expresamente en la norma, cosa que no hizo. ¿Qué es lo que sucede, digamos? Básicamente lo que hizo la FIP con la reglamentación de este artículo, digamos a través de la RG 4816, fue plasmar el criterio que defendió hasta la Corte en la resolución general. Básicamente estableció requisitos adicionales que no prevé expresamente el legislador, tanto en la ley 27.541 como en la ley 27.562, para limitar el beneficio de condonación de intereses de los contribuyentes que hubieran cancelado la obligación sustancial o obligación tributaria con anterior a la entrada en vigencia de la ley. Como bien lo dije, Hernán mencionó uno, digamos, en el artículo 9 de la resolución general, donde dice que aquellos, y es muy específico, digamos, la reglamentación por parte de la FIP, dice que aquellos, digamos, contribuyentes que tengan en discusión tanto contenciosa administrativa como judicial algún reclamo de repetición, para poder acceder a los beneficios de condonación de los intereses, van a tener que desistir de la acción y del derecho y renunciar inclusive a la promoción de cualquier acción de repetición a futuro, digamos. Y no solo eso, sino que el artículo 12, que también reglamenta específicamente lo relativo a la condonación de intereses, también establece, digamos, que en aquellos casos, digamos, de capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, la posterior acción o reclamo por repetición de ese capital también haría perder, inclusive a futuro, el beneficio de condonación de estos intereses. ¿Qué es, digamos, lo que dijo la jurisprudencia al respecto, más allá del fallo Bunge, que es bastante claro, ¿no? En principio, digamos, la doctrina de la Corte, por ejemplo, por citar un fallo Medellín S.A., que es un fallo
del año 91, lo que dijo que tal y como estaban reglamentados estos regímenes de excepción, el acogimiento implicaba efectivamente una renuncia al derecho a posteriormente discutir, digamos, el capital que se regulariza a través de estos regímenes. Pero posteriormente, digamos, un fallo que es Petrolera Pérez Companc contra Neuquén, que es un fallo del 2008, si bien no trata, digamos, una moratoria así a nivel nacional, como la que estamos hablando ahora, trata, digamos, de hacer un régimen especial previsto por la propia provincia, admitió, digamos, el acogimiento por parte del contribuyente, en este caso Pérez Companc, con reserva, porque el contribuyente consideraba que, en definitiva, no le correspondía ingresar las sumas reclamadas, en este caso por el fisco de la provincia de Neuquén, entonces acogió a este beneficio que establecía la provincia, esta moratoria de la provincia, con una reserva. Y la Corte admitió, digamos, este acogimiento con reserva. Estos son dos presentes de la Corte, lo cual, y sumado con Bunge, daría a entender, en principio, que hay una diferenciación, ¿no?, entre, digamos, aquellos contribuyentes que efectivamente se acogen a un plan de moratoria, teniendo una deuda vigente, de aquellos que hubieran cancelado el capital con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, que en definitiva no se ven beneficiados expresamente por estas leyes de excepción. Y para sumar un poquito más a todo esto, teniendo en cuenta, digamos, que lo que quiero visorar es un poco la doctrina de la Corte en cuanto, digamos, al carácter restrictivo, digamos, de la interpretación, de la voluntad de un contribuyente a renunciar a un derecho, como por ejemplo puede ser discutir el pago de un tributo, ¿no?, a través de un reclamo de repetición. Es interesante también mencionar un fallo, digamos, bueno, en este caso de la Sala F, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El fallo se llama Dominic Ball, del año 2017, donde puntualmente lo que hizo la Sala fue declarar inconstitucional la Resolución General 3587 del 2014 de la FIP, que es mediante la cual se reglamenta el plan de facilidades especial para sujetos que están en concurso. Este plan, digamos, lo que establecía es que aquellos contribuyentes que se quisieran adherir a este plan especial, básicamente tenían que renunciar o tenían que desistir, allanarse a todas las revisiones que estuvieran en trámite. Y este precedente también, digamos, o esta interpretación fue adherida por otras salas de la Cámara Comercial. Para mayor precisión, hay que destacar, digamos, que este fallo, digamos, Dominic Ball todavía no tiene una resolución definitiva por parte de la Corte, si bien está apelada ante la Corte. Con lo cual, bueno, a modo de conclusión, y para no extenderme demasiado, me parecía interesante tratar este tema. Bueno, habría que ver, en principio, a ver qué es lo que interpreta, digamos, con esta nueva resolución, que un poco teniendo en cuenta lo que mencionó Pablo en un principio, la reglamentación, en mi opinión, se excede, digamos, a lo que es la letra de la ley, de la 27.541 y de la 27.562, y básicamente lo que hizo la FIP fue tratar de plasmar, digamos, el criterio que fue rechazado en la Corte, en Bunge, en esta resolución general para tratar de limitar de alguna manera el acceso al beneficio de condonación de intereses. Entonces habría que ver un poquito a ver qué es lo que reclamaría en caso de eventualmente futuras repeticiones, ¿no? Porque, digamos, para mí no es la misma la situación del capital cancelado con anterioridad a la ley 27.541, donde la reglamentación de la moratoria de la 27.541 no establecía estos requisitos adicionales, de aquellos del capital cancelado entre, digamos, la vigencia de la 27.541 y la 27.562. Y bueno, finalmente creo que todos vamos a estar de acuerdo, digamos que más allá de eso, esta restricción o esta limitación en cuanto a la libre voluntad por parte de los contribuyentes de en futuro discutir algún pago, digamos, que consideren indebido, va a ser una cuestión que se va a judicializar, ¿no?
finalmente y que va a ser discutida en la justicia. Y ahí, bueno, ahí va a haber que ver si la Corte vuelve a nuevamente interpretar cuáles son, digamos, cuándo procede el beneficio de condonación de intereses o si es procedente, digamos, esta reglamentación, digamos, para mí en exceso por parte de la FIP. Bueno, con esto... Perdón, Guillermo, discúlpame, Sí. mientras vos estabas exponiendo, hay tres consultas en realidad, pero en realidad vamos a resumirlas en dos, ¿sabés? Dale, yo Si termino, te así parece, que- yo las respondo rápidamente ambas. Mirá, la primera, digamos, la primera apunta a si los beneficiarios, digamos, los beneficios para cumplidores, o en el caso monotributista, o cualquiera sea digamos, el beneficiario, tienen que hacer algún trámite. Mirá, sorpresivamente la resolución 4816, y de hecho la estaba revisando, porque yo cuando la leí en origen no lo detecté, estaba tratando de dar alguna vuelta y la verdad no vi que exista algún régimen al momento de este beneficio. Igual van a estar aplicando en el futuro, ¿no?, estos beneficios, con lo cual no se establece desde cuándo vamos a estar aplicando, si es a partir de la próxima cuota, desde cuándo aplica este beneficio, con lo cual yo creo que esto va a suponer algún complemento adicional o formalmente. Lo que sí sugiero es que todos aquellos que estén en condiciones revisen si tienen todo adecuadamente previsto, cosa de va por pan y venimos con vino, ¿no? Es decir, el tema de meterse a solicitar algo y que después no corresponda o haya algún incumplimiento en todo esto, ¿no? Creo que las primeras dos apuntaban a esto. Y después sí hay otra que es muy interesante, vinculado con, no porque las anteriores no lo fueran, sino porque es un tema operativo y me parece que la gestión en esto va a ser simple y la FIP tendrá que tomar los controles pertinentes para no otorgar beneficios a contribuyentes que no fueran cumplidores en estos términos. La segunda cuestión, y marcaba lo interesante de esto, porque es una cuestión que se linda con lo operativo y con lo coyuntural, y tiene que ver con lo siguiente. Dice así la pregunta. Quiero consultar en relación a la condonación de intereses de los anticipos antes de 2019, cuya consulta en la agencia 9 me dicen que si regulariza mediante la presentación de la declaración jurada, no es cancelación, sino que regularizo y buscan la literalidad de la palabra cancelación. Bueno, a ver, a mí me gustaría hacer el siguiente distingo. Primero, si son anticipos del periodo fiscal 2019, ¿ok? Del periodo fiscal 2019, los anticipos, digamos, que pueden regularizarse son los que hubieran vencido, como sabemos, hasta el 31 de julio. Como la declaración jurada venció con posterioridad, en el eventual caso que la declaración jurada no se hubiera presentado con anterioridad, porque así lo supone la norma, esto está en el artículo 26 de la resolución, era lo que chequeaba, establece que el que fuera posterior del vencimiento de la presentación, entonces nos encontramos con que los anticipos hasta esa fecha, si yo no había presentado la declaración jurada, o la presentada o con posterioridad a esa fecha, 31 de julio, voy a tener condonación total o parcial de intereses de anticipos. Ahora, hay una condición que se establece, que ese anticipo, para que goce del beneficio, para que los intereses de esos anticipos gocen del beneficio, tiene que ser regularizado o a través de compensación o a través de un plan de facilidades, ¿ok? Esto es lo que establece la norma, con lo cual aquel que pagó el anticipo de contado, el beneficio de la quita de los intereses no le estaría prima facie aplicando. Esta es una interpretación recurriendo a anticipos año 19. Ahora, ¿qué pasa? Puedo estar debiendo o pude no haber pagado anticipos generados con anterioridad a esta declaración 19, es decir, pagué anticipos del año 18, o, contrario sensu, cuando yo rectifico una declaración jurada del año, por ejemplo, 17, la base del anticipo para los 18 se ve modificada, y esa base de anticipo supone que debía haber ingresado un anticipo cuyos intereses no están ahí contenidos. Yo personalmente, a la lectura de esta interpretación, a mi criterio, los anticipos de los intereses de los anticipos de declaraciones juradas que hubieran vencido con anterioridad no resultarían exigibles. Es decir, en la medida que se haya producido cualquiera de los dos supuestos, es decir, vencimiento con anterioridad de la declaración jurada, los intereses de los anticipos
que no se hubieran ingresado en término. Obviamente, si ya se presentó la declaración jurada o venció, ¿qué se produjo? Se produjo ya no la deuda, no se transformó esa deuda de anticipo, se transformó en deuda de declaración jurada. Con lo cual, esos intereses quedan contenidos dentro de la obligación de declaración jurada, con lo cual, a mi criterio, estos intereses quedarían prima facie condonados. Recuerden, esto ya se planteó en la 27.541. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, desde el punto de vista operativo, cuando uno lo hace, los anticipos, los intereses de los anticipos quedan ahí flotando, dando vuelta en el sistema informático, ¿no? Pero como abogados tenemos que saber que primero está en la Constitución, después las leyes, y los sistemas informáticos tienen que venir al final. Bueno, recordemos que no siempre opera todo de este modo, con lo cual esperemos que la administración, dentro de contemplar esta circunstancia, pueda relevar dicha circunstancia, dicha situación muy particular a la hora de corroborar. Lo mismo pasa con las multas, ¿saben? Hay muchas multas que son formales, que por sí mismos quedan condonadas al momento que yo regularicé la obligación principal, ¿de acuerdo? Con lo cual, y si ustedes buscan hoy las multas siguen estando, con lo cual en algún momento va a haber que hacer un ordenamiento informático de todo esto. No es el momento ahora de poder analizarlo. Creo que estamos más que pasados de tiempo, Guillermo. Sí, estamos pasados de tiempo. Igualmente, bueno, me pareció, digamos, un curso que trató de abarcar todas las particularidades y aristas de esta nueva moratoria, y bueno, espero que hayan quedado todos los conceptos claros. Sí, me despido de vos, Pablo, me despido de vos, Hernán, y de todos acá los presentes. Gracias, Bueno, muchas Guille. gracias. Gracias a todos por estar aquí. Ha sido un gusto. Muchas gracias y adelante, sigamos con todo. Muy gentiles. Está bien. Gracias a